Prepárate para un viaje absolutamente inolvidable. Estás a punto de descubrir los destinos más sorprendentes, secretos poco conocidos, experiencias auténticas y curiosidades impresionantes sobre las maravillas de América Latina que nadie te muestra. Si buscas itinerarios épicos, consejos exclusivos, aventuras que te dejen sin aliento, una cultura vibrante y un viaje sensacional, este vídeo fue hecho para ti. ¿Alguna vez soñaste con caminar por ciudades coloniales fascinantes, probar una gastronomía que solo existe aquí, o perderte entre paisajes que parecen de otro planeta? Entonces, agárrate. Hoy vas a conocer los lugares más irresistibles, historias impactantes y tradiciones únicas que hacen de América Latina un destino imprescindible en tu lista de viajes. Y entonces, ¿te dio curiosidad? ¿Por qué estos lugares son tan exclusivos e inolvidables? ¿Qué es lo que nadie revela sobre el lujo escondido en Cartagena, la explosiva gastronomía de Lima o las experiencias transformadoras en las calles históricas de Cusco y Valparaíso? ¿Alguna vez te has preguntado cómo es vivir en ciudades donde la modernidad y la tradición se mezclan de una manera absolutamente auténtica? América Latina late con energía, diversidad y posibilidades. São Paulo, gigante multicultural, es un centro económico robusto y referencia en turismo urbano. En Ciudad de México, tradición e innovación se encuentran en cada esquina. Santiago y Lima marcan tendencia en calidad de vida y gastronomía, mientras Medellín impresiona por su renacimiento urbano. Desde la belleza colonial de Granada hasta la altitud impactante de La Paz, cada ciudad guarda un universo de descubrimientos y experiencias que solo este continente puede ofrecer. ¿Qué es lo que hace tan únicas a estas maravillas? Aquí encontrarás desde la explosiva comida callejera de Guadalajara hasta lujosas terrazas en Santiago, pasando por el encanto inigualable de Colonia del Sacramento y el ambiente festivo de Salvador. No faltan experiencias auténticas, historias de superación, arte urbano y secretos ancestrales listos para ser revelados. ¿Sabías que La Paz es la capital más alta del mundo? ¿Que São Paulo alberga la mayor comunidad japonesa fuera de Japón? ¿O que Cartagena de Indias mantiene su ciudad amurallada casi intacta desde el siglo XVI? Y si te digo que, además de los puntos turísticos clásicos, existen destinos escondidos, consejos valiosos de viaje y curiosidades que van a transformar tu mirada sobre el turismo en América Latina? Entonces, ¿cuál de estos lugares increíbles entraría en tu lista de sueños? ¿Listo para un viaje transformador lleno de lujo, autenticidad, aventura y mucha cultura? Quédate conmigo hasta el final, porque en este vídeo vas a recibir un itinerario completo, con todo lo más sensacional, impactante e imprescindible de las maravillas de América Latina. Vamos a descubrir juntos lo que realmente hace de estos destinos los más codiciados del mundo. Ahora, sube el volumen, toma tu pasaporte imaginario y vamos a embarcarnos en esta experiencia épica. Siente esta energía, porque ahora el viaje nos lleva directamente al corazón caribeño de Puerto Rico, el viejo San Juan. Caminar por estas calles es como atravesar un portal en el tiempo. De repente, el azul intenso del mar se mezcla con las murallas centenarias y los castillos que cuentan historias de batallas, leyendas y descubrimientos. Fundado a principios del siglo XVI, el viejo San Juan es considerado una de las ciudades coloniales más antiguas de las Américas, con sus calles adoquinadas, casonas coloridas y un ambiente que mezcla el encanto histórico con una vibra absolutamente vibrante. A lo largo de casi 5 kilómetros de murallas levantadas para proteger la ciudad de invasores, hoy puedes pasear admirando paisajes impresionantes del Mar Caribe y del moderno horizonte de Puerto Rico. El Castillo San Felipe del Morro, una imponente fortaleza erigida por los españoles a partir del año 1539, es una de las postales más fotografiadas del Caribe. De hecho,
Ya ha sido escenario de producciones cinematográficas y fascina tanto a turistas como a locales. No es casualidad que el Viejo San Juan ostente con orgullo el título de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Sumergirse en la atmósfera del Viejo San Juan es encontrar una mezcla única de tradición y modernidad. Entre un museo y una galería de arte, puedes experimentar una gastronomía rica, en sabores que combina influencias españolas, africanas y taínas. El Viejo San Juan vibra 24 horas al día y, lo mejor, ofrece experiencias de lujo y exclusividad para quienes buscan algo realmente fuera de lo común. Pasear por aquí es perderse y encontrarse al mismo tiempo, entre plazas animadas, calles secretas y vistas impresionantes desde lo alto de las murallas. Saliendo del ambiente caribeño del Viejo San Juan, embarcamos directamente hacia el vibrante oeste mexicano, donde la cultura gana sonido, color y sabor. Estamos en Guadalajara. Apenas pisas esta ciudad, se puede sentir el orgullo local resonando en cada rincón, especialmente en el ritmo contagioso del mariachi. Considerada la cuna oficial de esta tradición, Guadalajara ha transformado la música en parte esencial de la vida cotidiana, tanto que cada año, en septiembre, miles de músicos de diferentes lugares del mundo se reúnen en el Festival Internacional del Mariachi y la Charrería, creando un espectáculo simplemente inolvidable. En el centro histórico, imponentes edificios y amplias plazas revelan una marcada mezcla de pasado colonial y modernidad. Destaca la impresionante Catedral de Guadalajara, cuya construcción comenzó en el siglo XVI y se extendió por más de 50 años. Las calles aquí están llenas de vida y sorpresas, como el Mercado San Juan de Dios, uno de los mercados cubiertos más grandes de América Latina, donde se puede probar desde platos típicos hasta delicias regionales con ingredientes fresquísimos. Para quienes buscan experiencias exclusivas, Guadalajara también es sinónimo de lujo. El verdadero universo del tequila está justo allí, en los alrededores de la ciudad, donde los campos de agave azul se extienden hasta perderse en el horizonte. Las destilerías abren sus puertas para tours y degustaciones premium, mostrando cada detalle del proceso artesanal que ha convertido al tequila en un símbolo internacional de México. No se puede hablar de Guadalajara sin mencionar el icónico Hospicio Cabañas, un patrimonio mundial de la UNESCO que alberga deslumbrantes murales de José Clemente Orozco, artista revolucionario del siglo XX. Todo esto hace de Guadalajara un destino irresistible para quienes buscan cultura auténtica, sabores intensos y tradiciones inolvidables. Dejando atrás las notas marcantes del mariachi y el intenso aroma de los tequilas, el itinerario ahora nos lleva al corazón palpitante de Brasil, São Paulo. Imagina una metrópoli donde más de 12 millones de personas conviven diariamente, creando una mezcla de culturas, sabores, acentos y estilos que simplemente no existe en ningún otro lugar de América Latina. Es imposible caminar por la Avenida Paulista sin sentir la energía vibrante que invade las aceras, los cafés, los museos y los rascacielos que moldean el horizonte. En Sao Paulo, cada barrio es prácticamente un país diferente. En el barrio de Liberdade se encuentra la mayor comunidad japonesa fuera de Japón, y eso se refleja no solo en la arquitectura, sino también en las ferias callejeras, en los restaurantes auténticos e incluso en las celebraciones tradicionales. El Parque Ibirapuera, inaugurado en el año 1954, es uno de los espacios verdes más queridos de la ciudad, donde es común ver personas practicando deportes, apreciando arte al aire libre o simplemente disfrutando del ambiente relajado de las mañanas de domingo. La vida cultural paulistana es todo un espectáculo aparte. El Museo de Arte de São Paulo, conocido como MASP, llama la atención no solo por su extraordinaria colección, que reúne obras de diferentes continentes y siglos, sino también por su arquitectura moderna suspendida sobre columnas rojas. El escenario gastronómico es tan diverso como la ciudad misma, desde restaurantes premiados internacionalmente
hasta puestos que sirven delicias de los más variados orígenes, cada esquina guarda una sorpresa. Para quienes buscan experiencias sofisticadas, São Paulo ofrece terrazas con vistas impresionantes, galerías exclusivas y hoteles de lujo que hacen que cualquier visitante se sienta parte de ese universo multicultural e innovador. Dando un salto del universo innovador de São Paulo a la atmósfera nostálgica del Caribe, llegamos a La Habana, donde cada esquina es una invitación a sumergirse en la historia viva de Cuba. La capital cubana es una ciudad que parece detenida en el tiempo. Autos clásicos de los años 50 cruzan avenidas bordeadas de fachadas coloniales, muchas de ellas reconocidas como Patrimonio Mundial por la UNESCO desde 1982. Pasear por el Malecón, el famoso paseo marítimo con más de 7 kilómetros de extensión, es como hojear un álbum de fotos de varias generaciones de cubanos. Allí la vida ocurre en tiempo real, entre risas, música y el ir y venir de las olas. En el corazón de La Habana Vieja, fundada en 1519, plazas como la Plaza de la Catedral y la Plaza Vieja reúnen cafés, galerías y músicos que animan las tardes con sonidos típicos. El Museo de la Revolución, instalado en el antiguo Palacio Presidencial, guarda reliquias de más de 6 décadas de transformaciones políticas y sociales, mientras el icónico Capitolio, inspirado en el de Washington, es un símbolo del orgullo nacional. La ciudad también sorprende a quienes buscan experiencias auténticas, desde los bares donde nació el mojito, hasta las casas de música, donde se baila salsa hasta la madrugada. La Habana pulsa arte, resistencia y originalidad en cada detalle. Detrás del colorido de las calles y los balcones coloniales, se esconde un espíritu revolucionario y una energía contagiosa, lista para conquistar a cualquier viajero curioso. Saliendo de las plazas animadas y de los clásicos autos coloridos de La Habana, cruzamos América Central y llegamos a Nicaragua, donde Granada se revela como una joya colonial a orillas del gigantesco lago Cocibolca. Fundada a inicios del siglo XVII, Granada conserva un encanto irresistible en sus fachadas pintadas de colores vivos, calles adoquinadas y plazas rodeadas de iglesias históricas que parecen detenidas en el tiempo. El ambiente aquí es ligero, con palmeras y sombra fresca, perfecto para explorar a pie cada rincón y descubrir cafeterías acogedoras, mercados locales y ferias llenas de artesanías auténticas. Al fondo de ese escenario colonial, surge el impresionante volcán Mombacho, un gigante dormido con más de 1400 metros de altura que ofrece senderos para quienes buscan aventura y vistas deslumbrantes desde lo alto. Cerca de allí, es posible hacer paseos en barco por las isletas de Granada, un archipiélago con más de 300 pequeñas islas formadas por antiguas erupciones volcánicas, muchas de ellas con mansiones privadas y hoteles boutique exclusivos. Entre un paseo y otro, Granada conquista por la mezcla de tradición española y espíritu nicaragüense, mostrando que es posible vivir experiencias auténticas y sorprendentes en pleno corazón de América Latina. Después de pasear entre volcanes y casonas coloridas en Granada, seguimos hacia una ciudad que literalmente deja sin aliento: La Paz, en Bolivia. Situada a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, La Paz es la capital más alta del planeta, lo que ya la convierte en un destino completamente fuera de lo común. El paisaje del valle donde la ciudad está enclavada impresiona, con calles que suben y bajan, siguiendo el relieve montañoso, revelando paisajes urbanos y naturales realmente sorprendentes. En La Paz, la cultura andina se manifiesta en cada detalle, desde los colores de las ropas típicas hasta el aroma marcado de los mercados tradicionales, como el legendario Mercado de las Brujas, donde se encuentra de todo, desde amuletos hasta hierbas medicinales ancestrales. El sistema de transporte público es un espectáculo aparte. Mi teleférico, inaugurado en 2014, conecta barrios enteros a través de teleféricos que cruzan los cielos de la ciudad, proporcionando vistas panorámicas y una experiencia casi surrealista. Muy cerca, el Valle de la Luna parece un escenario de otro planeta, con formaciones rocosas esculpidas por el viento y el agua a lo largo de miles de años. En cada esquina,
La Paz revela contrastes únicos entre la tradición indígena, la modernidad y una energía que no existe en ningún otro lugar. Aquí, altitud, cultura y paisajes lunares se mezclan de una manera imposible de olvidar. Saliendo de las alturas y de los escenarios surrealistas de La Paz, llegamos a Quito, donde la línea del Ecuador corta una ciudad que es puro encanto colonial. Ubicada a casi 2.800 metros sobre el nivel del mar, Quito es un verdadero tesoro de América Latina, reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO desde 1978. El centro histórico guarda calles de piedra, plazas imponentes e iglesias barrocas que brillan bajo el cielo siempre cambiante de los Andes. Al caminar por la calle La Ronda, es fácil perderse entre talleres de artistas, cafés encantadores y casas coloniales restauradas, sintiendo una mezcla única de tradición y creatividad. No falta emoción al subir a la Basílica del Voto Nacional, con sus torres góticas que ofrecen una vista espectacular de toda la ciudad y de los volcanes que rodean la región. Para quienes buscan experiencias diferentes, el paseo en el teleférico Quito lleva a más de 4.000 metros de altitud, garantizando esa sensación de estar casi tocando las nubes. En los alrededores de la ciudad, la atracción es la famosa mitad del mundo, donde la latitud cero hace que todos quieran sacarse fotos y jugar con los dos hemisferios. Quito mezcla pasado y presente en cada esquina, y la energía que se siente en las ferias, mercados y fiestas populares es irresistible para cualquier viajero curioso. Después de explorar los encantos coloniales de Quito y sentir la energía de la latitud cero, seguimos viaje hasta Guatemala, donde Antigua Guatemala sorprende de inmediato con su aura histórica y paisajes dominados por volcanes. La antigua capital guatemalteca, fundada en el siglo XVI, es famosa por sus calles de piedra, casonas restauradas y ruinas impresionantes de iglesias y conventos destruidos por terremotos a lo largo de los siglos. Caminar por aquí es como retroceder en el tiempo, con cada esquina revelando detalles arquitectónicos únicos y jardines internos llenos de flores tropicales. En los alrededores de Antigua, los volcanes Agua, Fuego y Acatenango componen un escenario dramático, especialmente al amanecer, cuando las nubes bajas se disipan y las montañas aparecen en el horizonte. La ciudad vibra durante la Semana Santa, cuando alfombras de flores y aserrín de colores cubren las calles para las procesiones tradicionales, atrayendo a visitantes de todo el mundo. La principal plaza central, rodeada de cafés, museos y la famosa Catedral de San José, es una invitación al descanso después de un día de exploraciones. La ciudad también es reconocida como Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1979, un sello que solo refuerza su importancia en la historia de América Latina. Antigua ofrece vistas volcánicas impresionantes y ruinas que parecen guardar secretos de varios siglos, transformando cada visita en un verdadero viaje sensorial y cultural. Saliendo de las calles empedradas y de las alfombras floridas de Antigua Guatemala, el recorrido ahora nos lleva hasta la costa del Pacífico, donde Lima surge como una metrópoli que mezcla pasado y futuro en cada esquina. Conocida como la capital gastronómica de América Latina, Lima conquistó al mundo con su cocina creativa, donde ingredientes andinos y mariscos se transforman en platos que son verdaderas obras de arte. Aquí, chefs reconocidos como Gastón Acurio han puesto la ciudad en la cima de los rankings internacionales y atraen a amantes de la buena mesa de todos los continentes. En el centro histórico, fundado en el año 1535, iglesias barrocas y plazas monumentales son testigos de casi 500 años de historia. Los barrios de Miraflores y Barranco revelan otra faceta de la ciudad. Entre acantilados con vista al océano y calles llenas de arte urbano, la vida nocturna vibra al ritmo de bares modernos, galerías independientes y cafés con mucho estilo. Lima guarda secretos que pocos conocen, como sitios arqueológicos en pleno centro urbano, museos de oro precolombino y parques repletos de flores durante todo el año.
En cada visita, Lima ofrece nuevas experiencias, desde mercados populares repletos de ceviche fresco, hasta restaurantes sofisticados que presentan menús degustación con más de 10 pasos. Es imposible no rendirse ante la energía creativa y el encanto histórico que hacen de Lima un destino tan fascinante. Viajando desde la costa peruana y la energía efervescente de Lima, aterrizamos en la capital argentina, donde cada esquina revela una mezcla envolvente de tradición, elegancia e intensidad. Buenos Aires late al ritmo del tango, un género creado a finales del siglo XIX que todavía anima milongas y teatros repartidos por toda la ciudad. Caminar por los barrios de San Telmo y La Boca es sumergirse en murales vibrantes, galerías creativas y mercados centenarios que inspiran a cualquier amante del arte urbano. En las anchas y arboladas avenidas, la arquitectura impresiona por su diversidad. Edificios neoclásicos, art deco y contemporáneos conviven en perfecta armonía, creando un paisaje urbano sofisticado. El Teatro Colón, inaugurado en 1908, es considerado uno de los 5 mejores teatros de ópera del mundo, con una acústica legendaria que atrae a artistas y públicos de todos los continentes. Las plazas de la ciudad, como la Plaza de Mayo, han sido testigos de momentos históricos que marcaron el destino del país y hoy son puntos de encuentro para locales y turistas curiosos. En Palermo, modernos cafés, tiendas de diseño y parques invitan a un paseo sin prisa, mientras que los tradicionales cafés nocturnos del centro conservan el espíritu bohemio que hizo de la ciudad un referente en cultura. La pasión argentina se siente en el fútbol, la danza, la gastronomía y en cada conversación animada. Una energía contagiante que convierte a Buenos Aires en un escenario inolvidable para experiencias auténticas en América Latina. Dejando atrás la sofisticación de Buenos Aires y el clima apasionado de sus noches, el viaje sigue rumbo a Colombia, donde Medellín se destaca como símbolo de transformación e innovación urbana. Conocida como la ciudad de la eterna primavera, por su clima templado durante todo el año, Medellín fue considerada una de las ciudades más peligrosas del planeta en las décadas de los años 80 y 90, pero ha vivido un proceso de renacimiento impresionante en las últimas décadas. Por toda la ciudad, el arte callejero ocupa muros y plazas, celebrando nombres como el del escultor Fernando Botero, cuyas obras están esparcidas por la famosa Plaza Botero, uno de los principales íconos locales. El sistema de transporte público también destaca por su carácter pionero. El Metrocable, inaugurado en 2004, conecta comunidades de las laderas con las áreas centrales y ya se ha convertido en modelo para varias ciudades del mundo. Barrios que antes eran sinónimo de exclusión social, como la Comuna 13, hoy se han transformado en polos de turismo creativo, con galerías, grafitis y presentaciones de hip hop al aire libre. Durante la Feria de las Flores, que se realiza cada año en el mes de agosto, Medellín literalmente florece, atrayendo a miles de visitantes con desfiles coloridos y mucha música. Entre cafés encantadores, terrazas con vistas panorámicas y parques tecnológicos, Medellín conquista por la resiliencia de su gente y la energía innovadora que pulsa en cada calle. Saliendo de la vibración innovadora de Medellín, la aventura sigue ahora hasta las tranquilas orillas del Río de la Plata, donde Colonia del Sacramento se revela como un verdadero refugio de encanto colonial en Uruguay. Fundada en el año 1680, la ciudad preserva calles de piedra y casas bajas cubiertas de flores, un escenario que parece sacado directamente de una novela antigua. El barrio histórico, reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO desde 1995, sorprende con callejones estrechos, faros centenarios y una energía acogedora. Caminando por la calle de los Suspiros, una de las calles más fotografiadas de América del Sur, es fácil dejarse encantar por la mezcla de influencias portuguesas y españolas que marcan cada detalle de la arquitectura local. El atardecer visto desde las murallas, con el río reflejando tonos dorados y rosados, es uno de esos momentos que quedan grabados en la memoria de cualquier viajero. Cafés, pequeños talleres de arte
y restaurantes íntimos invitan a una experiencia relajante, ideal para quienes buscan tranquilidad, historia y autenticidad lejos del bullicio de las grandes capitales. Colonia aún ofrece museos sobre la historia de la ciudad, iglesias con más de 3 siglos y posadas con encanto, algunas de ellas en antiguas construcciones coloniales restauradas. Entre bicicletas, calles silenciosas y vistas panorámicas al Río de la Plata, Colonia del Sacramento brinda una atmósfera única, perfecta para explorar sin prisas. Dejando atrás las calles silenciosas y el romanticismo de Colonia del Sacramento, la travesía ahora cruza el Atlántico hasta la costa noreste de Brasil, donde Salvador late con una energía que mezcla tradición, resistencia y una alegría contagiosa. Fundada en 1549, Salvador es considerada la cuna de la cultura afro-brasileña, y ese legado se revela en cada detalle, desde la gastronomía picante hasta los rituales de candomblé y el sonido inconfundible de los atabaques. Por las cuestas del Pelourinho, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO desde 1985, casas coloridas, iglesias barrocas y plazas llenas de vida crean un escenario que parece celebrar la diversidad todos los días. Salvador es famosa por su hospitalidad y por el carnaval, una fiesta que arrastra a millones de personas y convierte a la ciudad en uno de los destinos más buscados del planeta durante el mes de febrero. En el elevador La Cerda, inaugurado en 1930, turistas y residentes se conectan entre la ciudad alta y la ciudad baja, disfrutando de una de las vistas más icónicas de la Bahía de Todos los Santos. El barrio de Río Vermelho es el lugar perfecto para probar acarajé y sumergirse en el ambiente bohemio de las noches soteropolitanas, mientras que el Mercado Modelo ofrece artesanías y recuerdos únicos para quienes desean llevarse un poco de Bahía a casa. Salvador es mucho más que un destino turístico. Es una ciudad donde la fuerza de la ancestralidad se mezcla con el ritmo contemporáneo, creando experiencias inolvidables para quienes se dejan envolver. Viniendo de las cuestas históricas y el calor humano de Salvador, el viaje ahora asciende hasta el corazón de los Andes peruanos, donde Cusco guarda misterios y tradiciones desde hace milenios. Antigua capital del Imperio Inca, la ciudad se encuentra a más de 3.400 metros sobre el nivel del mar y combina templos ancestrales, iglesias coloniales y calles de piedra donde cada detalle tiene una historia que contar. El centro histórico de Cusco, reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO, desde 1983, reúne plazas imponentes, mercados coloridos y una atmósfera vibrante que mezcla pasado y presente de manera única. En los mercados populares, turistas y residentes se encuentran para probar platos típicos, como el famoso cuy asado y las papas andinas cultivadas en la región desde hace más de 8.000 años. El fascinante Valle Sagrado de los Incas comienza a pocos kilómetros del centro, abriendo el camino a pintorescos pueblos, sitios arqueológicos y paisajes cinematográficos que preparan el espíritu para la gran aventura hasta Machu Picchu. Las rutas que parten de Cusco, como el legendario Camino Inca, llevan a travesías transformadoras, donde montañas sagradas y ruinas ocultas crean escenarios dignos de una expedición épica. Al final del día, el sol se pone detrás de las montañas nevadas, iluminando los balcones de las casas coloniales y las torres de la Catedral de Cusco. En cada esquina, la sensación es la de estar en un verdadero portal entre mundos, una invitación irresistible a seguir explorando el corazón del Perú. Después de cruzar mares, escalar montañas y perderse por callejones llenos de historia, queda claro, estas ciudades no son solo paradas en el mapa, son experiencias transformadoras que dejan huellas profundas en quienes se permiten vivir cada detalle. Al sumergirse en el día a día de cada destino, el viajero descubre una América Latina multifacética, llena de cultura local, sabores auténticos y recuerdos inolvidables. Es imposible no impresionarse con las curiosidades fascinantes que aparecen en el camino, desde el hecho de que La Paz es la capital más alta del mundo,
con 365 metros sobre el nivel del mar, más de 3.500 metros de altitud, hasta la energía revolucionaria de La Habana, o el lujo oculto en las coloridas calles de Cartagena de Indias. Y eso que ni siquiera hemos comenzado a hablar de la auténtica gastronomía de Lima, elegida varias veces como la mejor de América del Sur, o de la fuerza multicultural que hace de São Paulo la mayor ciudad del hemisferio sur, con más de 12 millones de habitantes. El poder de estos destinos imprescindibles y exclusivos va mucho más allá de lo que cabe en una foto de viaje o en un pie de foto en las redes sociales. Cada itinerario es, en realidad, una invitación a vivir lo extraordinario, ya sea sintiendo la brisa del Pacífico en Valparaíso, explorando ruinas incas en Cusco o admirando la explosión de flores en el Festival de Medellín. Y no se trata solo de vistas panorámicas o monumentos históricos. Es sobre personas, encuentros, aromas, colores, fiestas, tradiciones y pequeños detalles que transforman el viaje en una narrativa personal y única. Crear contenido sobre estos lugares es entregar mucho más que consejos. Es provocar deseo, inspirar decisiones y conectar sueños con oportunidades. América Latina es un universo en expansión, con destinos capaces de sorprender incluso a los viajeros más experimentados. Cada ciudad explorada en este recorrido guarda secretos y promesas de nuevas aventuras, esperando a quienes se disponen a ver el mundo de una manera más auténtica, abierta y curiosa. Prepárate para embarcarte en la próxima travesía, porque, por aquí, la inspiración nunca falta. Nos vemos en el próximo capítulo de este viaje irresistible.